El tema coronavirus. Se viene el decreto. Gaby tiene los principales puntos que tendría este decreto. Presten atención porque esto va a cambiar nuestras vidas de las próximas semanas por lo menos. A ver, Gaby. Restricciones que se vienen, Tato, en este decreto Sí. se va a conocer esta tarde. Primero, y la más importante, prohibición de circulación nocturna. Ayer hablaba con un importante funcionario y me decía, bueno, salís a pasear el perro y volvés. Volvimos a marzo del año pasado, el mismo concepto, salís a pasear el perro y volvés a tu casa. Lo que se está terminando de definir es el horario. hora. Si es de las 22, las 23 o las 24, lo más probable a esta hora es que sea las 22. Prohibición de reuniones sociales en casas. Esto es para el AMBA, ¿no? Siempre estamos hablando del AMBA. No, es nacional, Ajá. pero Claro. para los distritos que están en rojo. ¿Te acordás que Ah, veíamos ok. el mapa de los distritos que hasta hace una semana eran 45 y a partir de esta semana son 83? O sea lo que, que, marca claro, también la importancia de esta segunda ola. el AMBA y mucho más, digamos. Sí. Prohibición de reunión en casas, ¿sí? No te vas a poder juntar, esto que decía Helio recién. Hasta ahora te lo bajaron a 10. ¿Me van a mandar un policía a mi casa, A partir Gustavo? de la vigencia no vas a poder tener gente en tu casa. Tampoco 10. Pero por eso decía antes el tema Sí. de ladrar y de morder. Digo, es como si yo le dijera a ustedes, les prohíbo a ustedes 4 que piensen mal de mí. Claro. ¿Cómo hago Claro. yo para monitorear el pensamiento de ustedes? Entonces Total. digo, hay algunas cosas que uno las puede entender como criteriosas o razonables de ser practicadas. Hay otras que son simplemente voluntarismo. ¿Qué te van a tocar el timbre? Si Tato, si 1, 2, 3, 13. Se tienen Sí, que ir se 3, tienen que ir no 3, existe claro. eso. Ahora, Después van a haber casos así. Eso es lo que pasa en distinto Argentina. es apelar a la responsabilidad individual, porque todo sistema y toda política termina descansando Claro. finalmente en la Claro. responsabilidad individual. Eso es lo que hay que A comprender. ver, sigamos con las placas, Gaby. Entonces tenemos noche, reuniones sociales. Suspensión de eventos en salones cerrados, privados, esto es lo mismo. Me gustaría saber si también van a suspender eventos de gobierno en salones cerrados que se hacen y mucho y se hicieron a lo largo de todo este último año. El otro día, recordemos, cerraron el boliche este de Ramos. Pinar de Pinar de Rocha. Rocha, por un recital, una cosa increíble. Increíble. Es que ese es el problema. Hay incumplimientos severos de normas existentes y por otro lado van hacia medidas, Más en la opinión de extremas, algunos, claro. mucho más extremas. Ahí Tenemos está, más, mirá. tenemos gasto. Mirá, perdón, Damas Gaby, ya gratis. seguimos con la placa, pero esto pasó. Es imposible que nadie se haya enterado. La policía no se entera de un recital de damas Damas gratis. gratis, exactamente. Había cientos, no sé, miles de personas. Ahora nadie se entera, el intendente no se entera, el policía de la esquina no se entera de Hay esto. denuncia penal ahora contra los dueños de Pinar de Rocha por esto, porque Pinar de Rocha lo que tiene es que tiene diferentes tipos de habilitaciones, entre ellas una para hacer restaurante también, entonces con esa justificación abrían restaurante, bar. Ellos sin- tenían la habilitación para los lunes, un evento que se llamaba Lunes Park. Y ahí tenían habilitación, pero era con restricciones, con un aforo, al aire libre. Bueno, esto claramente no cumple con nada de eso y es un recital adentro. El problema es que, como dice Gustavo, es el dueño del bar, está todo bárbaro. Pero el tema es que el tipo abre la puerta y se le llena. Que es el tema de la responsabilidad del que habla Gustavo. Bueno, claro, de la gente que va y de de la banda esta, de damas Sí. gratis, ¿no? Sí. También. Pero es al último que miraría al que va. ¿Sabés que es al No, último yo que miraría también, yo? pero digo, yo lo miro al tipo porque si vos cerrás, evitás. Pero hay que bueno. mirarlo, Elio, hay que Sí, mirarlo. claro que hay que- que mirarlo, pero sabés que siempre cortamos por el eslabón más débil en Argentina. Miramos a ese y no miramos al policía, al intendente del municipio, al dueño del boliche. Digo, hay una connivencia Sí. de la gente que comanda Sí, ese sí. municipio, Pero que es más... ahí hay un debate también, porque si apelamos constantemente, por lo menos es mi idea, de apelar lo más posible, al máximo posible a la responsabilidad individual, también tenemos que apelarle a esa, al joven que a la noche va al recital de Damas Gratis de Pablo Lescano, o si no está ese recital, se va y se junta con los pibes en la clandestina. Claro. A ver, Está bien, tenemos sí. mucha información y quiero que Dale. terminemos con la placa y después seguimos porque tenemos de todo. Me quiero meter también en lo que está pasando Juntos por el Cambio. Ayer Mario Negri, ahora lo vas a escuchar, fue durísimo con Axel Kicillof, me sorprendió. Realmente sorprendente, pero terminemos con las placas y avanzamos que tenemos mucha info. Dale, Gaby. En línea con lo que veníamos hablando, gastronomía también con un aforo del 30%. Esto es llevar al máximo del cumplimiento lo que ya existía, así que la gastronomía tenga un aforo que se cumpla. No se estaba cumpliendo, lo reconocen también en la ciudad, Sí. que muchos restaurantes no lo están cumpliendo y las autoridades no lo estaban tampoco yendo a cumplir. El problema acá también es a qué hora cerrás gastronomía, a qué hora cerrás circulación, porque ahí tiene que haber una brecha. Espero que en el decreto lo tengan en consideración. Suspensión de viajes de egresados, este es uno de los puntos que venía generando mucha de hecho polémica. está, no sé.
Cierre de casinos y bingos. Bueno, menos mal. La que faltaba que tuvieran los bingos abiertos. Sí. Están abiertos. Ahora están abiertos. Es de loco. Con aforo, con protocolos y demás, pero vas a prohibir las reuniones sociales y vas a dejar casinos abiertos, sería por lo menos controvertido. Y el último que tiene que ver con lo mismo también, la suspensión de deportes en lugares cerrados. ¿Esto qué sería? ¿Gimnasio? Sí, ¿Gimnasio deportes también? ahí lo están todavía terminando de definir porque el gimnasio es uno de esos lugares que está trabajando también con protocolos de aforo y que muchos de las autoridades e infectólogos que te dicen es los lugares con protocolo no están generando muchos contagios. Se puede contagiar gente, por supuesto, pero si cumplen los protocolos es menos. Los contagios están en otros lados. Están en la noche y en la noche se pierde bastante el control. A ver, se agrietó todo ayer con la decisión del gobierno de avanzar sobre esto y la resistencia de la Ciudad de Buenos Aires. Se profundizó la grieta de una manera muy agresiva, muy potente. ¿Lo quieren escuchar a Mario Negri? Mario Negri estuvo ayer aquí, estuvo con Alfredo Leuco. Miren las cosas que dijo de Axel Kicillof y lo hablamos con Gustavo Marangoni. Dale. Es un mentiroso y tiene que estar a la altura de los contagios que tiene la provincia, en vez de andar buscando peleas callejeras. Es gobernador de una Argentina que el peronismo gobernó 28 años y que lo único que se obsesiona es por demostrar si en 4 años María Eugenia Vidal fundió la provincia. Lo que tiene que hacer Axel Kicillof es bajar un cambio, asumir la responsabilidad y contar la verdad, porque lo que falta es que nos llame la atención a nosotros o nos trate a nosotros de querer insuflar el camino hacia la muerte, Claro. cuando ellos han sido los abanderados de la mayor bofetada moral a la sociedad argentina, que es abrir vacunatorios VIP para que fueran por el costado con una cuña de algún dirigente político a vacunarse, o para que, como dijera él, está muy bien que los que llaman por teléfono se vacunen aunque sean... Muy enojado Mario Negri. Esto había empezado con un tuit de Axel Kicillof, que si lo podemos ver es interesante. Y en realidad antes, ¿no? Con esta reunión, Gaby. Esta reunión que fue por la tarde de todos los dirigentes de Juntos por el Cambio de manera presencial. Cumbre en Palermo de las principales figuras de Juntos por el Cambio, donde sacaron un muy duro comunicado. Iban a hablar de las PASO, de si estaban de acuerdo o no. Lo principal del comunicado fue criticar al gobierno por restricciones excesivas y mal calibradas. En esos términos hablaron de las medidas que está tomando el gobierno. Y miren el tuit. Salió Cafiero y salió Kicillof fuertemente a criticarlos. Miren lo que dice el tuit de Axel Kicillof. Dale, Gaby, léelo. Sí, ahí tenemos para mostrar el tuit de Axel Kicillof, que primero dijo: acabo de leer el comunicado de Juntos por el Cambio. Confieso que pensé que ya nada podía sorprenderme del macrismo, dice primero. Y después continúa en una serie de tweets donde habla del crecimiento de casos, donde habla de que generalmente la oposición acompaña esas medidas en otros países. No sé si existe otro caso de tanta irresponsabilidad y oportunismo. Cuánta hipocresía, les dice en diferentes tweets, porque habla también de intendentes de Juntos por el Cambio, gobernadores como el de Mendoza, que también toman medidas de restricción. Le apunta a Cornejo directamente, mendocino, firma el vergonzoso comunicado, durísimo, declaraciones de Kicillof, donde claramente muestra esto que bien decías, Tato, de una segunda ola que viene mucho más agrietada que la primera. La primera, ¿te acordás que cuando empezó el propio Negri, que ahora lo vemos hablar así, le decía a Alberto Fernández, usted es el jefe de todo este ejército en contra de la pandemia? Y ahora le dice al gobernador, usted es un mentiroso. ¿Te sorprende, Gustavo, la utilización de esto de parte de los políticos? No. La palabra que usaría no es sorpresa. Me acordaba, hay una pequeña historia que cuentan que en octubre del 17, cuando Rusia estaba entrando en el episodio que iba a terminar en la revolución, la Iglesia Ortodoxa rusa se había reunido para discutir los colores de los manteles de la liturgia. Entonces, a veces cuando uno escucha y ve estas discusiones, te queda la sensación de que están discutiendo los colores de los manteles de la liturgia en una situación donde ya de por sí, para mucha gente, para un sector muy importante de la sociedad, la política es una palabra que genera aprensión. Entonces, si además vos le das argumentos, es como si vos entraras a la guardia de un hospital con un pariente enfermo y el médico y las enfermeras y el director del hospital están todos discutiendo entre sí, diciéndose un montón de barbaridades entre sí, y vos estás con tu familiar, amigo, lo que sea, diciendo, atiéndanme, claro. Atiendan. Claro. No, pero a vos te parece, fue él tendría que recibir la camilla, y vos decís, discútanlo después.
Nadie está pidiendo que no hagan política. Es lógico que la oposición está para oponerse a un gobierno, es un control, eso es lógico. El gobierno dirá las cosas, pero digo, hay que sintonizar bien, porque me parece que son momentos, viste, quirúrgicos. La verdad que después de un año de todo esto estamos todos cansados, agotados, temerosos, embroncados. Y la verdad es que muchos le van a terminar, fundidos muchos, y le van a terminar echando la culpa de lo que tienen la culpa y de lo que no tienen la culpa. También. Por supuesto. Claro, Sí. claro. Porque lo más grave es que se terminan acusando también se tiran muertos por la cabeza. Y ese es el problema. Porque la pandemia nadie sabe en el mundo cómo manejarla. Nadie tuvo la receta especial, salvo que creo que los chinos, pero con un régimen hiper fuerte. No, pero, o Israel con una buena vacunación. Sí, pero también la pasó, claro, ahora con la vacunación, Claro. pero en el medio la pandemia no supieron cómo manejarla bien. Tuvieron también picos de casos muy Ahora, fuertes. yo lo que veo que acá hay, hay una línea que los está cruzando a todos. Porque estaba mirando el comunicado. Lo que dice el comunicado habla El comunicado de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Léelo, dale. Nos parece particularmente preocupante. Voy a leer la parte que, frente al fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno Nacional, la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas. Y habla de la necesidad de defender la mayor normalidad posible, que implica garantizar el derecho a la educación, el trabajo y el ejercicio de las libertades fundamentales. Está bien. Más Hasta ahí- abajo hasta ahí habla, está bien. más abajo habla de la situación sanitaria, la falta de vacunas en la escala necesaria, la Sí. inflación, el crecimiento del aumento de la pobreza, la inseguridad y los problemas cotidianos que sufrimos los argentinos. Yo ayer escuchaba a la CGT decía parte de esto. Vos escuchás No, es al que ministro, nada, al ministro es de así. Economía, Martín Guzmán, dice no hay plata para ir a una cuarentena. Es cierto, pero la tensión está marcada desde el punto donde el gobierno nacional y de la provincia lo que dicen es, está claro que alguna restricción hay que hacer, y este tipo de mensajes lo que interpretan ellos es que van a no hacer absolutamente nada. Pero el tema de cómo puede llegar a impactar la economía está más claro como el cierre, por ejemplo, Falabella se va Sí. de la Argentina. El Sheraton, lo contábamos hace un rato, de Mar del Plata, cierra por lo menos por 2 meses y tiene que suspender a 80 empleados. Si ese tipo de empresas, estamos hablando de Falabella y el Sheraton, no estamos hablando de una pyme, Pero están discutiendo está tan por eso. resentida, imagínate las pymes. Ahora, Pregunto, ¿están discutiendo realmente de economía o están Tanto- discutiendo, están haciendo cálculo político? Hoy voy a hacer abuso de las referencias históricas. Una vez le preguntaron a Henry Ford, el de los autos, Sí. cómo había hecho eso. Dijo, mire, si yo hubiese escuchado a mis clientes, ellos me pedían caballo más rápido. A mí se me ocurrió otra cosa, Claro. que era inventar los autos. Claro. Yo digo, es lógico que hoy todos te van a pedir todo. Te van a pedir que no corte la circulación, que se vacune a todo el mundo en términos de días, que baje la circulación del virus. Ahora, vos tenés que tener un propósito claro y saber que durante estas semanas vas a tener que tener, si estás con niveles de responsabilidad Sí. a nivel nacional, provincial, municipal, vas a tener que tener la piel muy dura, porque como dirigente puedes hacer muchas cosas. Puedes echarle la culpa a otro, no es lo recomendable, pero puedes hacerlo. Puedes hacerte cargo, que sería lo más razonable. Y más Hasta raro, podés modificar los parámetros de la realidad. Mi tía Leonilda diría mentir. Hay una sola cosa que un dirigente no puede hacer: A ver. quejarse. No podés. Porque la queja, pero no porque sea éticamente reprobable. Para eso porque estamos la nos- queja para eso estamos nosotros. Es Claro, la es lo que hablábamos transmisión. nosotros el otro día. Exactamente, para la queja es la transmisión de que no tenés claro cómo conducir una situación. Nosotros nos podemos quejar, qué barbaridad, a vos te parece, Claro. todo el otro, nada. Ahora, vos no te podrías quejar de cómo hacer el programa, porque Claro, la gente diría, flaco, claro. eso, Claro, la claro, falta de ustedes, rumbo. Está de bien. eso de eso no te podés quejar, quejate de todo lo demás, de eso no te podés quejar. Bueno, quienes tienen responsabilidades ejecutivas no pueden quejarse. Y lo ideal sería, digamos, el tema de hacerse cargo y saber que vas a tener que pagar costos, porque cuando la gente, vuelvo al ejemplo médico, cuando todos llevamos a alguien a la guardia de un hospital, atiborramos al personal sanitario con nuestros miedos, con nuestros temores. Doctor, dígame, ¿va a estar bien, no estar bien? ¿Cómo puede ser? Hagan algo, lo agarrá de la zona. Si es un médico experimentado, te vas llevando O sea, y mientras tanto hace lo que tiene que hacer. Tato hizo una pregunta recién, vos ya sabés lo que yo pienso además de esto. no, si esta discusión es Sí.
por economía o si es por No, pura a ver, política. yo creo que la pandemia los trastocó a todos los partidos, perdieron la brújula. Acá hay política en este momento. Además de eso, política. Estamos en campaña. Pero ¿se puede desatar una de la otra? Digo, la economía, la política nos hace también con una buena economía. ¿No lo ha demostrado ya varias veces la Argentina? Cuando la economía le va mal, a la política le va mal. Por ahí Gustavo lo puede decir mejor. Nadie, y Gabriel lo dijo, nadie se pudo abstraer de esto. En los Estados Unidos tuviste política y campaña en el medio de la pandemia, en la elección presidencial, y se mataron y usaron el virus. Y le costó la reelección a Trump. Déjame ver, hablando de quejas, el tuit de Cambulián. Cambulián estuvo la semana acá, a ver si lo podemos invitar para mañana. A ver, mirá el tuit de Cambulián, que es un tuit con información, con datos que lo envió ayer, hace un rato. Llegaron 7.200.000 vacunas. Saquen la calculadora en casa, van a ver que esto es información nada más. Se aplicaron 4.300.000. Y se pregunta, ¿cuándo van a aplicar las 2.900.000 restantes? ¿Quién la tiene? No necesitamos más vacunas, necesitamos aplicar las que tenemos a los abuelos y abuelas. Es muy impactante cruzar esta información con el cuadro que nos mostraba hace un rato Gabriel Ziblatt, mostrando que están vacunados muy poco de los adultos mayores. Ahora, hay vacunas y no las usan. ¿Por qué? Es la respuesta que el gobierno arma, una respuesta que la verdad no termina de convencer, que son los tiempos propios de distribución, de loteo, que pasa a nivel nacional, apenas bajan del avión, que van a los centros de distribución, y después pasa también en cada una de las jurisdicciones, que a su vez después tienen que repartir en los municipios. Pero ¿por qué no usan, no sé, las farmacias, las obras sociales? Bueno, las farmacias en realidad... Los centros vacunatorios privados. Las farmacias no las pueden usar por el tema de la refrigeración de la vacuna, ¿no? Ese creo que es uno de los principales impedimentos, pero es cierto que cuando el gobierno de la ciudad decidió acelerar el proceso de vacunación con las obras sociales, con distintas prepagas, hubo quejas, dijeron que estaban privatizando la vacunación y en realidad ese tendría que ser uno de los caminos. Que finalmente ayer el presidente terminó de ratificar que le va a mandar vacunas directamente al PAMI para ayudar a la ciudad en esto de darle mayor proporción para los adultos mayores. Que está bien, PAMI es público, es del Estado, pero en realidad tiene las mismas lógicas de una obra social. Entonces también cabería la misma responsabilidad. Le pregunto a Rubén. Rubén, vos que sos especialista en economía y sabés de números. La salud privada vacuna permanentemente. Sí. ¿Por qué? Hay todo un sistema armado de vacunatorios privados. Yo me vacuné de la gripe la semana pasada. ¿En un privado? En un privado, mi cobertura médica pagó el 40% de esa vacuna. ¿Por qué el gobierno no usa esa parte del sistema de salud, que finalmente es un sistema de salud de todos? No, por definición, y esto lo apoyan todos, por definición han decidido que el monopolio de la compra y la distribución de vacunas lo hace el Estado. Pero la aplicación... Cada vez que le han preguntado a cualquiera de los gobernadores, incluso que han ofrecido acercar con otras vacunas, te dicen que hasta que el Estado no abra eso, ellos no avanzan. Pero mandárselo a, no sé, bueno, tenemos el ejemplo para que lo apliquen, no para que saquen la bandera. Tenemos el ejemplo de Brasil. ¿Te acordás, Tato, que nos contaba Gustavo Cedera hace muy poquito? Hasta los sindicatos ahora les permiten vacunar. Si vos vacunas a 100 de tu sindicato, lo que tenés que hacer es donar 100 vacunas más para los familiares o para el resto del país. Pero, Leonora, eso estuvo acá. La Unión Industrial Argentina, en una reunión con el gobierno, lo ofreció. Si le permitían a las empresas, algo que está pasando en el mundo, empezar a comprar vacunas para vacunar a sus empleados, donar al Estado Nacional el equivalente, es lo que está diciendo ella que pasa en Brasil, donar al Estado Nacional el equivalente a las vacunas que están usando para sus empleados. Le dijeron que no. Le dijeron que no. Eso también es política. Sí, 100%. Y aparte, a ver, acá nos dijeron cuando vendían que se venía la campaña, ¿te acordás? Diciembre. El discurso oficial era, se viene la campaña más fuerte de la historia argentina, la mayor campaña de vacunación de la historia. Épica, y nos prometían cientos de miles de vacunas por día. ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires, Kreplak llegó a decir, podemos vacunar a 150.000 personas por día. ¿Sí? Y no superan los 50.000, algunos días 30.000, otros días 20.000. El domingo 20.000 personas vacunaron nada más. 20.000. En los Estados Unidos, el título del día de ayer fue The 4 Million Day. Prácticamente todos los medios. Y que el día de los 4 millones, ¿qué significa? Que el sábado, un fin de semana, los norteamericanos vacunaron más de 4 millones de personas. Es increíble. Digo por lo que tenemos acá también, que los fines de semana baja un poco. Nos tomamos el fin de semana. Nos tomamos Pero el fin de semana. En Estados Unidos, corríjanme,
ponen carpas en las plazas, Sí. en todo el vacunatorio privado, más El vale. FEMA está vacunando en carpas del FEMA, que Claro. lo recordamos de la época de Catrín, cuando hizo la asistencia de la tragedia. El Acá FEMA hay- está vacunando en Porque todas acá, las plazas. perdón Elio, Sí. la discusión estaba en que en algún momento suponíamos que la vacunación venía lenta porque no había vacunas. Y de hecho veíamos, y nosotros veníamos diciéndolo acá, están racionando las vacunas Es que- para es que quedarse hubo sin vacunas. Hubo un momento donde pasó eso, Es claro. cierto. El tema Sí. es que ahora tenés claramente una llegada que en las últimas 3 semanas llegaron millones de vacunas. Y son las que todavía se están distribuyendo lentamente, que todavía no se están aplicando, que el gobierno está pidiendo 3 semanas para aplicarlas rápidamente y queremos ver si efectivamente eso termina sucediendo. Una de las principales preocupaciones de los infectólogos tiene que ver con que el COVID, lamentablemente, dicen, llegó para quedarse. Sí. Es decir, que así como tenemos esta campaña de vacunación de la gripe año a año en la Argentina, vamos a tener que tener la del COVID año a año, que es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque justamente las vacunas requieren refrigeración. Ahora, si no estamos preparados, ¿cómo vamos a hacer acá en la Argentina para poder vacunar año a año a más de 40 millones de personas? ¿No? A ver, recordamos, los mayores de 80 años falta vacunar el 43%. El 43% de los mayores de 80, que son súper vulnerables, todavía no están vacunados. Esto es información oficial.